Hola, ¿qué tal hermanos Luz y Sal? Sean bienvenidos a las lecciones de segundo grado de Escuela de Pastoral. El día de hoy escucharemos la lección número 9, titulada El pueblo escatológico. Recuerda que en la descripción de este video encontrarás un par de links. Uno es por si quieres apoyar a Soy Católico JHS haciendo una pequeña donación, con la cual nos ayudarías a comprar material y a subir lecciones de mayor calidad. En el otro link encontrarás este audio para llevarlo a todas partes y así poder estudiar en cualquier lugar. Sin más, comenzamos. Lección número 9. El pueblo escatológico. Lo más característico de este nuevo pueblo de Dios es su trascendencia a la eternidad. Lo hemos contemplado único y sin confusión posible con ningún otro pueblo. Él revela a Jacob su palabra, sus preceptos y sus juicios a Israel. No lo hizo tal con ninguna otra nación, ni una sola sus juicios conoció. Ese pueblo único que arranca de Abraham y su progenie, según la carne, y se prolonga hasta nuestros días por los descendientes de Abraham, según la fe, y a través de las generaciones y de los siglos va entretejiendo su historia, con la historia de todos los pueblos de la tierra, en una aparente igualdad de desarrollo y de destino. Pero no es así. Es un pueblo eminente, escatológico, del griego escatos, lo último, logos, ciencia o tratado. Es decir, es un pueblo que tiene referencia, relación con las otras cosas que habrán de sobrevenir al final de los tiempos. En un sentido más amplio, quiere decir que este pueblo no se limita a una vivencia actual, del momento, como quien vive solo para hoy, para las cosas temporales. No, este pueblo desde siempre intuyó en su devenir un futuro misterioso, pero cierto. De este modo, en el Antiguo Testamento, Israel es un pueblo escatológico, porque aunque su idea de eternidad y de destino en la vida eterna es al principio nulo, por cuanto la promesa se le presenta en cosas propiamente temporales. Más tarde con los profetas, poco a poco va descubriendo destinos superiores. Ciertamente conservó siempre una idea escatológica, aunque a corto plazo. Es decir, su escatología no trascendía los tiempos mesiánicos. Israel vive la idea de la venida de un Mesías, pero con realizaciones temporales. Podríamos decir que es una mezcla de lo temporal con lo propiamente escatológico. Se sienten los judíos protagonistas en un mesianismo. Esperan que nazca un Mesías de entre ellos, pero mesianismo y Mesías les son confusos en cuanto a qué, para qué y cómo ha de ser un Mesías. De aquí que sean muchos de ellos los que a la vista de Jesús sufran una decepción. Ni era el tipo de Mesías que esperaban, ni checaba con sus ideales la doctrina de paz, perdón, humildad, contradicción de sí mismo y austeridad que Jesús les ofrecía. Aunque los discípulos más cercanos de Cristo pronto entreven la diferencia, propiamente pasan ciegos los 3 años de la vida pública del Maestro, no dejan de mantener la ilusión del reinado temporal y los primeros lugares en él, y aún hay quien le reproche al Señor por el arrojo de marchar a Jerusalén exponiéndose a una muerte segura. Para todos, se puede decir, la muerte en el patíbulo de Cristo suena a derrota total y definitiva, y el desánimo llega a niveles de desolación. Las primeras noticias de resurrección son apenas atendidas, y más bien se toman como figuraciones de las mujeres que se han adelantado al sepulcro, pero la sorpresiva presencia del Señor en medio del cenáculo, cerrado por temor a los enemigos del pequeño grupo, cambia definitivamente la mentalidad de aquellos hombres rudos, hasta entonces groseramente realistas. No cabe duda, Jesús ha resucitado. Luego entonces el destino de nuestro pueblo no termina con la muerte. La narración de los de Emaús acerca de cómo el Señor les hizo repasar las Escrituras para confrontar la trascendencia de lo sucedido es viva imagen de lo que todos ellos experimentaron. Una revisión total de los 3 años pasados al lado del Maestro, sus enseñanzas, sus predicciones, sus advertencias, y de todo ello, así mirados sacaron una convicción. El destino del nuevo pueblo de Dios no se limitaba a las dimensiones pobres del tiempo,
sino que iba más allá, mucho más allá. Traspasaba las barreras de la muerte para prolongarse sin término en la eternidad. Inesperado y arrebatador destino. Ante tan gran convicción, ¿quién no se lanza a la aventura de extender el reino y dar la vida por él? Los 40 breves días de la posresurrección del Señor fueron en mucho por él dedicados a fincar más y más en aquellos, así transformados, la convicción de la importancia de su destino. De esa manera, al llegar el momento supremo de la separación temporal y terrena, el último mandato de Cristo es de escatología suprema, a la pregunta aún influida por ideas atrasadas: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado mi Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos una nube, que le ocultó a su vista. Hechos 1, del 6 al 9. En ese preciso momento, se descorre para aquellos hombres rudos el velo que no les dejaba ver la trascendencia de su misión. En ese instante supremo, aparece ante ellos toda la definitiva escatología del nuevo pueblo de Dios. Dado que el sentido escatológico es doble en sus aspectos, comenzaremos a estudiarlo en ambos recordando la parusía del Señor Jesús. Parusía en griego significa presencia, venida o llegada. Por esta palabra entendemos la promesa de Jesucristo de su segundo advenimiento al final de los tiempos. A ella alude principalmente San Juan en el Apocalipsis. Dice él que da testimonio de todo esto: sí, pronto vendré. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. De este modo, el sentido de escatología del pueblo de Dios tiene dos acepciones. Por una parte significa el destino universal de todos los miembros del pueblo de Dios, a una perdurabilidad en el cielo, en la que darán gloria a Dios, y ellos recibirán la felicidad que en un solo Dios mismo pueden encontrar su último fin. De otra parte, se entiende también por escatología todo aquello que ha de acontecer en los últimos tiempos, como hechos precedentes a la llegada del Señor Jesús en su segunda y definitiva venida a la tierra. Con respecto a lo primero, la escatología nos presenta además, y también como antecedentes, el goce de la eterna felicidad, los pasos que el hombre habrá de seguir tras la muerte, el juicio personal, y según el resultado de éste, la introducción del réprobo al infierno, el paso por el purgatorio, para quien tenga algún defecto que limpiar, y el cielo, para aquel que libre todo impedimento que llegue al goce de su Señor. En estos tiempos, mucho se ha especulado acerca del cómo, dónde y cuándo y de qué manera ha de ser la estancia en el infierno y o en el purgatorio. Hay quienes niegan esas posibilidades, los que tan solo niegan el infierno material, aduciendo que ser el espiritual del alma no admite sufrimientos materiales, lo cual se hace extensivo al purgatorio, llegando entonces a la convicción de que el purgatorio ni tiene lugar ni tiene tiempo, puesto que desprendida el alma del cuerpo, su existencia ya no se encierra dentro de los límites del tiempo y del espacio. Las conjeturas parecen, en esta materia, hundir al hombre en perplejidades, que al final de cuentas son cosas de mínima importancia en la vida práctica. En efecto, si de lo que se trata es el problema elemental, importantísimo y definitivo de nuestra salvación y eterna felicidad, palidece hasta la misma importancia el cómo, el cuándo y el dónde. Solo sabemos a ciencia cierta, como verdad de fe y cosa del destino final, que Dios es remunerador, que con entera justicia dará a quien lo corresponde con respecto a sus obras, y que tras esta su justísima decisión permanecerá en efectos para siempre jamás. Dejemos a los teólogos que ilumbren el cómo, dónde y el cuándo, atengamos a lo cierto. Presencia de Dios es por sí sola nuestra eterna felicidad, como que para esto fuimos creados. La ausencia de Dios es por sí sola el extremo de los males, porque nos desliga
para siempre de nuestro final destino. Ante esto, ¿qué importancia puede tener todo lo que de más se trate? La concepción de San Pablo sobre la salvación es de una amplitud maravillosa. Comprende desde entonces el designio eterno, de lo que sabe Dios de antemano, hasta el don de la inmortalidad gloriosa y la resurrección de los cuerpos, a la segunda venida de Jesucristo. El plan divino de la redención, misterio oculto en los primeros tiempos, revelado a los apóstoles, fue preparado y decidido por Dios desde la eternidad. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano, para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios 1, del 3 al 6. Por lo demás, sabemos que todas las cosas intervienen de Dios, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también, los llamó, y a los que llamó, a esos también, los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Romanos 8, del 28 al 30. Por manera que de nuestra glorificación habrá de ser manera que nos asemejemos a Cristo, al punto de convertirnos a los ojos del Padre en imágenes suyas, y así, si merecemos, llamarnos hijos suyos. Todo ello sería inalcanzable para nosotros, si no fuera por la acción constante del Espíritu Santo dentro de nosotros, y aún delante del Padre en favor de nosotros. Y de igual manera, el Espíritu viene de ayuda en nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Romanos 8, del 26 al 27. Aquí abajo solo poseemos la garantía del Espíritu Santo, que nos da de continuo la esperanza de la redención total y la salvación. El apóstol se afana en infundir y sostener la esperanza en la escatología de nuestro destino. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza, por la fuerza del Espíritu Santo. Romanos 15:13. San Pablo nos presenta ahora el contraste entre quienes viven esa esperanza y los que, en cambio, ponen su corazón y su inteligencia en las cosas perecederas, porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro, en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Filipenses 3, del 18 al 21. Ojalá pudiéramos imitar a San Pablo en aquello que mira a la preparación para la vida eterna, de manera que, de verdad, dejándolo todo, nos aferremos a la cruz de Cristo y nos entreguemos al servicio de Dios y de su Iglesia, en lo que encontramos la más firme seguridad de nuestra salvación. Ahora me alegro por los padecimientos que soportó por vosotros, y completó, en mi carne, lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me concedió, en orden a vosotros, para dar cumplimiento de la palabra de Dios. La fe intrépida y la esperanza inquebrantable de San Pablo aparecen contagiosas en su despedida a Timoteo, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta de la carrera, he conservado la fe, y desde ahora
me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Segunda carta de Timoteo 4:6. Es en su brevedad todo un testamento para los suyos. Parece querer, hasta el último momento, dejar un legado de fe, de esperanza y de amor, de fe en la fidelidad de un Dios que se ha comprometido, de esperanza en su justicia remuneradora, de amor eternamente capaz de llenar nuestro corazón y nuestra felicidad. Dejemos ahora que San Pablo nos advierta acerca del cúmulo de riesgos que entraña la proximidad de la parucía de Jesucristo. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestros ánimos, ni os alarméis por alguna manifestación profética, por algunas palabras, por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero, tiene que poner la apostasia y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios, por cuanto estuve entre vosotros, y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitando el medio en el que ahora le retiene. Entonces se manifestará impío, a quien el Señor destruirá en el soplo de su boca, y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el flujo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que han de condenar por no haber aceptado el amor de verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace crecer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo el tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, que el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Tesalonicenses 2 del 1 al 17. Es la preocupación del pastor por sus ovejas que trasciende, palabras que por otra parte son aún hoy día veladeras, angustias y temores por no ser entendido, o por sus advertencias tomadas en serio. Todo ello es en sí escatología. En cuanto a cómo pueda realizarse en la eternidad la escatología de este pueblo de Dios, solo sabemos que su plenitud, aquella para la que hemos sido creados en lo individual y en lo comunitario, es cosa cierta, pero la parte final del misterio. El apóstol no presume de saber más que nosotros, pero sus palabras ayudan a elevar el pensamiento. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció en pensamiento el Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero que tenga el derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Resumen. Lo más característico del pueblo de Dios es su ser escatológico. La escatología del pueblo de Dios se entiende en tres sentidos, por lo que respecta a los hechos que acompañarán a la parucía del Señor, por el papel que le toca a este pueblo desempeñar como agente de salvación en los últimos tiempos, y
lo más característico por su perdurabilidad en la vida eterna. Cristo y los apóstoles nos previnieron acerca de los hechos. El pueblo de Dios encontrará su plenitud en la escatología eterna. La felicidad eterna radicará en la presencia del Señor y su gloria. Reflexiones personales. ¿Vives como nos pide San Pablo, en espera de que venga tu Señor? ¿Qué haces por salvar al mayor número de hermanos tuyos alejados? ¿Procuras ya desde esta vida dar gloria a Dios y que le sea dada? Resolución. Desde hoy pondré mi mira, no dentro de los horizontes estrechos de un mundo que ha de desaparecer, sino en la altura de la eternidad para la que fui creado, y en la que se halla mi felicidad. Bueno, hermanos, aquí terminamos la lección número 9, espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden que abajo en la descripción de este video encontrarán los links para ayudar y donar a Soy Católico JHS para ayudarnos a subir lecciones de mayor calidad y más material, y también para que descargues este audio y lo lleves a todas partes. Y bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, en la próxima lección. Luz y Sal.